Tengan muy buenas tardes todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera tutoría de la cátedra Métodos de Investigación a Distancia. Para mí es un gusto tenerlos nuevamente por acá, pues pidiendo las disculpas del caso. Ya les mencionaba antes de darle al botón de grabación de que pues he tenido algunos problemas con respecto a la conectividad y con respecto también al programa Teams. Pues en la mañana tuve que reiniciar, ¿verdad? La computadora, pues se me desconectaba y pues ahora intentando subir lo que es la presentación para que ustedes la pudieran visualizar en, en la ventana del programa Teams, pues lastimosamente no me pudo cargar. Así que pues vamos a usar el plan B. Voy a proyectarlo desde lo que es el escritorio para que ustedes puedan visualizar lo que vamos a discutir bueno, esta tarde. Y pues eh, cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, pues me la hacen saber levantando la manita y pues vamos a darle el espacio a cada uno de ustedes. Ahora bien, con respecto también a otro tema, pues somos, pues según las cuentas que tengo yo ahí eh, en plataforma, somos alrededor de 29, 28 alumnos y con mi persona hacemos 29 o 30 por ahí, ¿verdad? Pero no bajamos de esa cifra, entre 28, 29 por ahí estamos. Entonces, hasta el momento, pues solamente 18 personas estamos conectados, 17 alumnos y mi persona 18, ¿verdad? Entonces, sí estamos, ¿verdad? Más de la mitad, pero fuera muy importante de que si ustedes tienen contacto con compañeros que no están conectados o que no se pueden o no se conectan, ¿verdad? Incentivarlos ustedes, ayudándome a mí, ¿verdad? Que puedan conectar a las tutorías y obviamente yo haciendo mi trabajo, mandándoles mensajes, tanto en el grupo de WhatsApp como en el grupo como en plataforma. Entonces, ¿por qué razón? Porque los tiempos son muy cortos en cuanto a lo que es las tutorías, pero también los espacios que hay de una tutoría a otra son bien amplios y pues en ese espacio amplio surgen los tiempos para entregar la tarea. Pues ya tenemos por ahí, o lo hemos visto, ¿verdad? Que tenemos la tarea que vamos a entregar el día de mañana y pues algunos de ustedes que no se han conectado, ¿verdad? Y que pues solamente han leído lo que es los mensajes que yo les envío a plataforma, tal vez tengan la información de la tarea, pero no tienen la posibilidad o no tienen ese espacio que ustedes tienen para eh, poder decir las inquietudes o preguntas que sean referidas a la temática, ¿verdad? Entonces, si les pidiera de favor, ¿verdad? Si por ahí saben de alguien que no se ha podido conectar o que no se ha conectado, incentivarlo, ¿verdad? De su parte, ayudándome a mí y pues ayudándolo a él también, ¿verdad? Para que no se vaya a quedar con eso de que no pudo entregar alguna tarea o la tarea la entregó mal, ¿verdad? Entonces, este, ayudarme en ese espacio. Otra cosa también, recordarles que el día de mañana pues se vence el plazo de la entrega de la tarea, ¿verdad? Entonces, y pues por ahí he visualizado que solamente 3 de ustedes la han entregado hasta el momento. Entonces, para el resto, pues, eh, hacerlo, ¿verdad? Pues es nota para ustedes y pues si hay dudas o inquietudes voy a tener un espacio por ahí o voy a dejar un espacio por ahí después de discutir la temática para que podamos hablar un poco sobre la tarea del día de mañana, si todavía hay dudas o inquietudes sobre eso o sobre alguna de las eh, temáticas que ustedes van a construir, ¿verdad? Dentro del trabajo y no lo han podido todavía hacer o tienen alguna duda o alguna sugerencia o algo, ¿verdad? En respecto a eso. Igual también el espacio para hablar un poco sobre el examen, bueno, perdón, el examen no, sino que la tarea del primer avance de su trabajo final. Entonces,
en base a eso, ¿verdad? Hay que tenerlo bien presente. La temática de ahora va bien referida a todo ese proceso que ustedes van a hacer en el primer avance. Entonces, quisiera, ¿verdad? Que de ustedes, si hay alguna duda o inquietud o algo que ustedes han entendido ahí que yo no lo toque en su momento, pues lo hagan, pues, y, y así, pues, así podamos tener la información adecuada para poder resolver las dudas o inquietudes que tengamos. Entonces, ya dejando los avisos a un lado y pidiendo las disculpas del caso, ¿verdad? Por los inconvenientes que están pasando el día de ahora desde mi lado, ¿verdad? Vamos a comenzar la tutoría. Como siempre, logran visualizar lo que es el escritorio. Sí, Ok, entonces, como como siempre, nos tomamos el espacio de hablar un poco sobre eh, si hay dudas o inquietudes con el uso de la plataforma o vías de comunicación. No sé si ustedes han tenido algún problema con respecto a ello, con el uso de la plataforma. ¿Han tenido algún problema? ¿O ha quedado bien claro cómo es el uso? O sea, el hecho de meterse a las pestañas, buscar información, tener ahí los espacios para poder subir las tareas, todo eso les ha quedado claro. Ok, entonces si no hay dudas o inquietudes, vamos a entrar de lleno a lo que es la temática de ahora. La temática de ahora, pues, como ya se los mencionaba, vamos a tocar precisamente los contenidos que ustedes van a realizar en el primer avance de su trabajo. El método científico es parte fundamental de este avance que ustedes van a entregar, pues es como conocer las herramientas que vamos a utilizar para crear nuestro trabajo de investigación, pero también conocer los contenidos que lleva ese trabajo y los procesos que tenemos que hacer para construir esos contenidos. Entonces, es bien relevante el conocer el método científico. ¿Y qué es el método científico? El método científico es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas, un ciclo completo en el marco de cada problema del conocimiento. También el método científico puede aplicarse bajo diferentes perspectivas o enfoques, utilizando las técnicas necesarias e indispensables. Es decir, el método científico nos ayuda a nosotros a comprender el fenómeno que nosotros queremos investigar. Entonces, podemos ver desde diferentes enfoques, sabemos, y si hemos leído el material, y ya lo vamos a ver más adelante, que hay dos tipos de enfoque, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, que es básicamente los dos enfoques que en teoría se utilizan o son los más utilizados en cuanto a un proceso o un proyecto de investigación. Ahora bien, hay ciertas reglas para tener en cuenta cuando se aplica el método científico y pues yo se las voy a decir en este momento. Formular el problema con precisión. La cuestión en estudio no debe de ser genérica, sino bien determinada, es decir, tener bien centrado el estudio o el problema que nosotros vamos a investigar, ¿verdad? O que vamos a utilizar para estructurar nuestro proceso de investigación. Ahora bien, someter la hipótesis o pregunta inicial a contrastación dura, no ligada, ¿verdad? O laxa, dice aquí. Es decir, hacer la hipótesis con respecto a la investigación que nosotros tenemos, hacer, ¿verdad? La hipótesis enfocada a lo que podría ser o lo que podría pasar, ¿verdad? Dentro de nuestra investigación.
No declarar la hipótesis o las preguntas iniciales satisfactoriamente confirmadas. Debe considerarlas parcialmente verdaderas y siempre posible, ¿verdad?, de ser mejoradas o modificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras hipótesis, bueno, viéndolo desde esta forma o explicándoselas de esta forma, nosotros mm, nos enfocamos hacia un problema inicial, ¿verdad? El problema que vamos a investigar. Cuando ya tenemos esto bien claro, nos generamos una hipótesis. La hipótesis, eh, a lo largo de nuestra investigación, puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿verdad? Pero dentro de nuestra investigación o de acuerdo a cómo vaya nuestra investigación, se puede ir cambiando, ¿verdad? O sea, no nos vamos a casar solamente con la hipótesis inicial que nosotros tenemos, sino que a lo largo de la investigación puede ir cambiando para que los resultados, o de acuerdo a los resultados, pueda ser que la hipótesis sea verdadera o pueda que sea falsa. Preguntarse por qué la respuesta es como es y no de otra manera, dicen. No limitarse a hallar generalizaciones que se adecúan a los datos, sino intentar explicarlas con base en las leyes más fuertes. Es decir, para nosotros sustentar lo que es la hipótesis de investigación o la hipótesis que nosotros no hemos creado, tenemos que buscar también insumos que, que prueben, ¿verdad? O que validen lo que nosotros estamos investigando. No podemos hacer una investigación totalmente empírica, sino que también hay que sustentarlo con una base teórica, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir manejando eso. Los pasos principales del método científico son, según Bourne, dice, enunciar preguntas bien planteadas y contrastables con la experiencia para contestar las preguntas propuestas. Es decir, no hay que dejar o no hay que hacer, o sea, contrastar no solamente de una forma empírica, sino que de la forma teórica que yo les estaba explicando. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas, ¿verdad? O sea, no hacer una valoración de la nada, ¿verdad? Sino que tener algo siempre bien establecido. Llevar a cabo el contraste e interpretación de los resultados, ¿verdad? Es de llevar bien cuantificado, ¿verdad? O bien detallado todo el proceso de resultados que va dando la investigación. Cuando más completo sea el plan de trabajo, más posibilidades de éxito tendrá al finalizar su labor. Estimular la pretensión de la verdad, de las conjeturas y la fiabilidad o la fidelidad de las técnicas utilizadas, porque igual dentro de la investigación ustedes van a crear instrumentos que van a ayudar a la interpretación o la recolección de los resultados, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso hay que irlo manejando dentro de lo que es el método científico. Cuando más, bueno, esto ya lo leí, ¿verdad? Ah, no, cuando más completo sea el plan de trabajo, no, esto ya lo leí. No, cuando más completo sea el plan de trabajo, más posibilidades de éxito tendrá al finalizar su labor, determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas, ¿verdad? Cuando más completo sea el plan de trabajo, más posibilidades de éxito tendrá al finalizar su labor, formular nuevos problemas originados de la investigación. Es decir, si a ustedes dentro de la investigación dejan de lado un paso a seguir, obviamente la investigación no va a tener los mismos resultados que si ustedes siguieron todos los pasos en cuestión, ¿verdad? Dentro de lo que es la investigación como tal. ¿Cómo se clasifica la ciencia? La ciencia se clasifica en dos tipos, como lo dice aquí, las formales y las fácticas, ¿verdad? Las ciencias formales son, ¿verdad? O son las que establecen contacto con la realidad por medio del lenguaje, tanto ordinario como científico, utilizando la lógica para demostrar sus teorías y sus deducciones, ¿verdad? La lógica y la matemática son ciencias formales. Ambas hacen demostraciones, pero no prueban, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4 o que cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1.
En matemática, una teoría es un conjunto de proposiciones cerradas bajo implicaciones y deducciones lógicas. Es decir, si A y A implica B, son proposiciones de una teoría, entonces B debe ser una proposición de esta teoría, ya que es deducible de las teorías en la lógica matemática. ¿Qué quiere decir todo esto, verdad? Quiere decir que las ciencias formales llevan un proceso lógico, ¿verdad? Van paso a paso. Entonces, dígame. Hola, hola. Ok. Entonces son pasos formales, ¿verdad? Es un proceso formal. Quiere decir que no hay cómo retroceder y volver o obviar un paso para seguir el proceso. Por eso se llaman ciencias formales, ¿verdad? Siempre llevan el mismo proceso, los mismos pasos. En cambio, las ciencias fácticas es totalmente diferente. Dice aquí, establecen relaciones entre signos, dice. No solo necesitan de la lógica. Hola, buenas. Si me hace el favor de apagar el micrófono. Ok, gracias. Como les decía, ¿verdad? Las ciencias fácticas, pues como lo dice aquí, establecen relaciones entre signos. No solo necesitan de la lógica, sino de la observación y requieren de datos empíricos. Sus verdaderas, sus verdades no son absolutas, además pueden dar aproximaciones a la reconstrucción de la realidad. Por ejemplo, ahí se ubican disciplinas como la física, química, biología, pedagogía, historia, economía, sociología, ciencias y ciencias políticas. ¿Qué quiere decir? Sabemos que como por ejemplo la economía, la sociología, las ciencias y ciencias políticas, la historia, la pedagogía, no son ciencias, eh, por así decirlo, que se establecen o que no cambian, ¿verdad? Sino que van evolucionando a través del tiempo. Es decir, no son estáticas, sino que evolucionan. Entonces, por ende, las ciencias fácticas no tienen un que por sí llevan una lógica, ¿verdad? Los mismos pasos, pero que eh, se identifican más que todo por la observación, ¿verdad? Esos cambios que existen dentro de lo que es el proceso. Entonces, de a eso se refiere a las ciencias fácticas. En cambio, las ciencias formales es un poco más rígido el proceso, ¿verdad? No hay una evolución, ¿verdad? Como lo dice ahí, ¿verdad? Dos más dos son cuatro y sabemos que eso es la cantidad, ¿verdad? Entonces, no hay un cambio que pueda tratarse en el tiempo, ¿verdad? Sino que siempre sabemos que es el mismo proceso, como que 2 más 2 son 4, 1 más 3 son 4. O sea, ya sabemos todo, ¿verdad? El proceso. En cambio, en las ciencias fácticas es más que toda la observación, ese cambio, esa evolución que va dando el fenómeno en sí. No sé si hay preguntas o algo que ustedes quieran agregar hasta el momento. No, licenciado, estamos bien. Ok. Entonces, vamos viendo la diferencia, ¿verdad? El método científico es el que nos ayuda tanto en los procesos que vamos a seguir para una futura investigación, ¿verdad? Pero también la ciencia, que la cual vamos a utilizar, ¿verdad? Y en qué momento lo vamos a utilizar, cuando es formal la investigación y cuando es evolutiva, ¿verdad? Que va evolucionando con el tiempo. Nosotros, en teoría, ¿verdad? Como se los decía yo eh, en la tutoría de repaso, cada uno de ustedes va a formular o va a realizar una investigación de acuerdo a la carrera que ustedes están llevando. Muchos de ustedes llevan las ciencias de la informática, ¿verdad? Y licenciatura en informática educativa, perdón. Otros llevan la licenciatura en matemáticas y los otros llevan la licenciatura en ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, ustedes, ¿qué ciencia van a utilizar para hacer su tipo de investigación o qué ciencia van a utilizar? Tanto los de que llevan licenciatura en informática, ciencias naturales y los que llevan matemáticas, ¿verdad? Los de matemáticas me van a decir,
las que nosotros se nos facilita son las ciencias formales, ¿verdad? Porque está bien explícito ahí, ¿verdad? Pero los de los que llevan ciencias naturales y los que llevan ciencias informáticas, que sí, ¿verdad? Los dos manejan, por así decirlo, fórmulas y números, ¿verdad? Y procesos también matemáticos, pero también sus ciencias son evolutivas. ¿Por qué razón, verdad? Porque las ciencias naturales en alguna temática y como está por aquí, ¿verdad? Evolucionan, ¿verdad? No están solamente estáticas, tienen que haber, tienen que observar, ¿verdad? Igual la informática, a pesar de que son procesos, son, ¿cómo le dicen a esto? Son programaciones, ¿verdad? Pero esas programaciones también tienen una evolución dentro del campo informático, ¿verdad? No es estático, no es el mismo, no es la misma navegación que había hace una década atrás a la navegación que tenemos ahora, ¿verdad? Dentro de lo que es el campo informático. Entonces, todo eso va dentro, ¿verdad? De tantos, si ustedes, la temática que ustedes van a analizar es recurre de las ciencias formales o de las ciencias prácticas. Es de irlo tomando muy en cuenta. Y bueno, y vamos a entrar de lleno que es la investigación. Y aquí pues hago tres interrogantes para que ustedes pues me den su punto de vista. Para ustedes, ¿qué es la investigación científica? Me gustaría saber qué piensan ustedes o qué tienen de idea de qué es la investigación científica. Hola, hola. ¿Qué es la investigación científica? ¿Alguna idea de que ustedes tengan? Es una serie de pasos que conlleva a llevar a una ¿Aún? idea. Posiblemente, ¿verdad? Pues sí, puede ser eso. ¿Alguien más? Considero que es analizar sistemáticamente, observar y llegar a conclusiones. Correcto. Dígame, compañera, no tengo su nombre aquí, solo su carnet me sale, pero que tiene levantada la manita, Bueno, pues. ¿Mm? buenas tardes, licenciado. Sí, mi nombre es Mauricio. Qué Pienso yo gusto. que el método científico es un conjunto de procedimientos o normas que rigen para poder realizar la investigación en dicho tema que nosotros queramos realizar. Son, valga la redundancia, los procedimientos que nosotros vamos a realizar esta investigación. Correcto, ¿verdad? Las tres opiniones que han dado, no sé si hay alguien más que quiera opinar. Ok, entonces todo lo que ustedes han dicho es parte de eso, ¿verdad? De la investigación, ¿verdad? De, de la investigación científica. Es una serie de pasos, ¿verdad? Es una serie de, de análisis del entorno también, de todo lo que ustedes han hablado, es parte de la investigación. Pero la definición es lo siguiente: la investigación es el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar el acervo del conocimiento. Implica la recopilación, la organización y el análisis de información para aumentar la comprensión de un tema o problema. Un proyecto de investigación puede ser una expansión del trabajo anterior en el campo. Es decir, lo que ustedes van a hacer en su investigación, ¿verdad? Es decir, toda investigación, ya sea eh, en un laboratorio o en el campo, siempre es una investigación científica. ¿Por qué? Porque le estamos dando o queremos resolver la problemática en sí, ¿verdad? Que queremos, ¿verdad? Que nos ha enfrentado y queremos darle una solución o queremos conocer de ella. Entonces, esa es la investigación, una serie de pasos que nos va a llevar a conocer la problemática, ¿verdad? A conocer qué encierra esa problemática.
también es la recopilación de información. Tal vez nosotros conocíamos el problema, pero no nos habíamos adentrado mucho a este, y con la investigación científica empezamos a conocer más de él, ¿verdad? Conocemos que hay investigaciones previas, conocemos cuáles son las ventajas y las desventajas de este. La organización, ¿verdad? También vamos organizando la información de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las investigaciones previas, ¿verdad? No solo venimos y acumulamos la información y ahí la dejamos, ¿verdad? Sino que la ordenamos. Igual hacemos un análisis de todo lo que tenemos para nosotros valorar o dar nuestra valoración en cuanto a lo que es el proceso. Entonces, ese es quizás, y valga la redundancia, el proceso de una investigación científica: conocer, ¿verdad?, la problemática, y pues saber cómo esta nos afecta o cómo esta también nos da soluciones a algún tipo de situación que nosotros estamos pasando. Y pues, ¿qué es aprender por medio de la investigación? Es lo que hablábamos, ¿verdad? O lo que estaba diciendo anteriormente. Nosotros podemos ver el problema, lo observamos y lo vemos desde lejito, ¿verdad? Está pasando el problema, un problema social, ¿verdad? Digamos las pandillas, ¿verdad? O la violencia que existe en nuestro país, ¿verdad? Estamos viendo lo de la economía también. Entonces, pero es algo superficial, ¿verdad? Solo tenemos la temática en sí, ¿verdad? El nombre del tema, por así decirlo, pero no tenemos información. Quizás la información es la noticia que vimos en algún noticiero de la televisión y que pues dura, ¿qué?, 40 segundos, ¿verdad? Un minuto. Entonces, pero más allá no tenemos, ¿verdad?, más información. Pero cuando ya empezamos a investigar, ¿verdad?, utilizamos esa investigación científica, nos vamos a investigaciones previas, conocemos temáticas sobre el tema en sí. Entonces ya vamos aprendiendo por medio de la investigación, vamos conociendo, vamos sabiendo cuáles son los pros y los contras de esa situación, vamos conociendo quiénes crearon esa problemática, en fin, etcétera, etcétera. Vamos conociendo mucho más de la situación, ¿verdad? O del problema en sí. Entonces vamos aprendiendo por medio de la investigación, por medio de los pasos que vamos haciendo o que vamos dando dentro de este fenómeno. Entonces, es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Por tal razón se los digo, el tema que ustedes vayan a tomar en cuenta para hacer su trabajo de investigación, no lo tomen a la ligera, porque en este primer avance no entramos de lleno a lo que es ya sí el trabajo de campo que ustedes van a hacer. Entonces ustedes, y se los decía yo el día jueves, no vayan a poner una temática que al final ustedes van a hacer los primeros apartados de su trabajo, ¿verdad? Es lo que van a entregar en el primer avance. Pero cuando yo les doy el aval para la temática, yo digo, sí, está bien, trabajen en este, pero cuando ya ustedes vayan a construir sus instrumentos de investigación, cuando ustedes ya vayan a pasar esos instrumentos, ¿verdad? ¿Dónde los van a pasar? ¿Con quién los van a pasar? ¿Cómo yo voy a reunir este grupo de personas para yo pasarles los instrumentos? ¿Cómo voy a trabajar yo con estas personas? Incluso el hecho de la delimitación del tema, ahí existe un gran problema, ¿verdad? Porque a veces ustedes, y espero de que esto lo anoten y lo tengan ahí presente, cuando delimiten el tema, sepan bien hasta dónde ustedes van a llegar, ¿verdad?, a trabajar. ¿Qué les digo con esto? A veces me delimitan el tema, por ejemplo, la naturaleza o el problema, ya, vamos a poner así, el problema de la basura eh, eh, por así decirlo, en el departamento de Chalatenango. Ese es el tema, ¿verdad?, que ustedes han creado. El problema de la basura en el departamento de Chalatenango. Ajá.
pero sí lo han delimitado porque lo van a hacer en el departamento de Chalatenango. Pero ¿cuántos municipios tiene Chalatenango? ¿Cuántas colonias tiene Chalatenango? ¿Cuántos pueblos tiene Chalatenango? Entonces, ¿cuántas alcaldías en cada, o sea, de acuerdo a las alcaldías, bueno, de acuerdo a los municipios, las alcaldías que hay en Chalatenango? Entonces, y no es el mismo problema, ¿verdad? En cada municipio, en cada pueblo, en cada colonia de Chalatenango. Entonces, ¿cómo me van a hablar del problema de la basura en Chalatenango si ustedes solamente lo van a hacer en su colonia? Entonces, no van a estar hablando del fenómeno en todo el departamento, sino que me van a estar hablando solo del fenómeno de su colonia. Entonces, y allí pues va a estar el contraste, porque yo le puedo preguntar, porque esto, bueno, el trabajo se expone al final, ¿verdad? Y cuando ustedes me lo están exponiendo, les voy a preguntar, ¿y fueron a todos los municipios de Chalatenango? Y me van a decir, sí, fuimos, pero cuando veo en la metodología, ustedes me van a poner que solo entrevistaron a 4 personas. ¿Cómo estas 4 personas le van a dar información de todo Chalatenango? Y bueno, y vuelvo a revisar y las 4 personas viven en el mismo municipio, en el mismo pueblo. Entonces, ¿cómo me van a estar dando información de todo Chalatenango? Entonces, a eso me refiero yo, ¿verdad? Tienen que ir estructurando todo lo que ustedes van a hacer en su trabajo de investigación, porque una cosita que no encaje, toda la investigación se pierde. Entonces, hay que tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? Empaparse de información es lo que dice aquí, ¿verdad? Aprender por medio de la investigación, tener información previa, pero a la medida que ustedes van trabajando dentro de la investigación, van adquiriendo más información. Entonces, allí, ¿verdad? Es el punto clave de poder construir, valga la redundancia, sus instrumentos y pues igual saber a qué personas vamos a entrevistar o con qué personas lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque ustedes no me van a, en el trabajo, ¿verdad? Ya se los voy adelantando, no solo me van a decir, entrevistamos a 25 personas y solo eso me lo van a poner y esto es lo que dijeron, sí o no, ¿verdad? Sino que dentro de ahí ustedes me tienen que justificar cómo entrevistaron esas 25 personas, cómo, qué métodos utilizaron para entrevistarlas, ¿verdad? Entonces me tienen que hacer capturas de pantalla, mandar una fotografía. Entonces, donde se ve que ustedes han hecho la investigación. O sea, no, esto no lo van a poner, ¿verdad? Solo así por ponerlo, sino que no es esa la finalidad, sino que ustedes se empapen dentro de lo que es eh, una investigación eh, o que sepan los pasos y cómo crear la investigación haciéndola desde, desde la realidad en sí del problema, ¿verdad? Por eso les digo y se los vuelvo a repetir, busquen una temática que sea acorde que ustedes puedan manejar, ¿verdad? Porque después se va a ir expandiendo, el tema lo van a ver bien sencillo, pero de ahí cuando vayan ya adentrándose en los apartados siguientes del proceso, se van a ir dando cuenta que les va exigiendo más y más y ahí pues va a haber una problemática en sí. Las características de un buen investigador. ¿Qué creen ustedes que tiene que tener el buen investigador? Dígame. Creo que sería bastante comprensión lectora. Comprensión lectora, correcto. ¿Alguien más? Wendy, Leslie. Wendy. También quiso llevar un orden en la investigación Correcto. y también dentro de eso quizás tener compromiso también porque si se le presenta una información no la va a dejar de lado, sino que también
tiene que tomar en cuenta porque tal vez sea un punto muy importante y lo esté omitiendo y tener quizás ese espíritu de curiosidad más que todo también. Correcto, ¿verdad? O sea, el ser curioso es parte fundamental. ¿Alguien más que se crea usted que es parte fundamental de una investigación? De un buen investigador, perdón. Dígame, Noemi. Considero que tiene que tener disciplina y objetividad. Correcto. ¿Alguien más? Tiene que Creo ser que debe ser una observador. Correcto, sí. ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Tenemos que ser bien observadores, ¿verdad? De la problemática. Quizás eso es lo principal, ser observadores, curiosos, ¿verdad? Como a buen salvadoreño, ¿verdad? Ser metido, ¿verdad? Si estamos ahí y queremos investigar algo, hay que ser meque, ¿verdad? Y ser bien observador en cuanto a la problemática, porque nosotros, eh, como dice, ¿verdad? La teoría, no hay investigación mala ni hay investigación buena, ¿verdad? Todo es neutro aquí, la investigación, tanto la información, eh, por así decirlo, nuestra investigación dio un resultado negativo, la información o los resultados son negativos, eso no quiere decir que no sirva nuestra investigación, no, ¿verdad? La investigación nos reflejó ese producto y aunque sea negativo, es parte de la investigación, es parte del proceso, es parte del fenómeno. Entonces, no todas las investigaciones van a darle siempre resultados positivos y no vayan ustedes a cambiar la información si sus resultados son negativos a lo que ustedes creían que iba a ser, ¿verdad? Entonces, no, es parte del fenómeno que ustedes están investigando y es parte, por eso es que ahí se los digo yo, ¿verdad? Ahí ahí se van a dar cuenta cuando ustedes estén aplicando su instrumento, porque tal vez todos tenemos la noción de que la investigación siempre nos va a arrojar algo positivo, pero no es así, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos la opinión de muchas personas, de las personas en sí, nos vamos a ir dando cuenta que a veces eh, el fenómeno para las otras personas es negativo y es válido porque nos estamos adentrando dentro del fenómeno en sí. Entonces, no se vayan a sentir mal o no vayan a sentir que no han hecho bien su trabajo si los resultados son negativos, ¿verdad? Es parte de la investigación, es parte del proceso, es parte del fenómeno. Entonces, si su hipótesis en algún momento la hicieron para que fuera validada, ¿verdad? Y no rechazada, entonces no se vayan a no se vayan a sentir mal o no se vayan a sentir defraudados si su hipótesis pensaron que iba a ser válida y al final salió rechazada, ¿verdad? Sino que es parte del proceso. Entonces es parte de la investigación. Y como lo dice aquí, un buen investigador tiene que tener ciertas características, ¿verdad? Entonces, y la observación y el ser así como decirle, meque, ¿verdad? Dentro de estar buscando y, y, y ahondándose en la investigación, pues ese le permite conocer más el fenómeno que están investigando. Entonces, no se vayan a sentir mal, ¿verdad? En cuanto a la investigación, si ustedes creían que les iba a dar resultados positivos y dieron resultados negativos, ¿verdad? Entonces, pero todo eso ustedes lo tienen que justificar al final, ¿verdad? Al final, por esta razón, ¿verdad? Nosotros entrevistábamos a los fulanitos de tal y ellos pensaron y pues los resultados dieron negativo, entonces se rechaza la hipótesis, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tienen que ir manejando poco a poco. Y por eso, ¿verdad? Les digo, lean los documentos, que ahí se les va dando la información. Y vamos a entrar a los tipos de investigación. Y uno de ellos es según la profundidad de nuestra investigación. Según la profundidad que pretenda alcanzar el objetivo que se propongan, dice, se pueden clasificar de la siguiente manera. Número 1. Exploratoria, dice, es una investigación que se hace por observar un primer elemento de una situación para luego profundizar. Descriptiva, tiene el objeto de describir el fenómeno.
Explicativa, trata de explicar los fenómenos y estudiar sus relaciones para conocer su estructura y los aspectos que intervienen en la dinámica. Experimental, ese tipo de investigación se fundamenta en la manipulación activa y el control de las variables independientes, ¿verdad? Entonces, aquí llegamos a un punto. ¿Cómo ustedes van a hacer su investigación? Tienen que ir leyendo, ¿verdad? Si su investigación la quieren hacer exploratoria, descriptiva, explicativa o experimental, ¿verdad? Según su profundidad, según el enfoque, porque no es la misma según su profundidad que según el enfoque, ¿verdad? Aquí ustedes me pueden decir, su investigación, mi investigación es, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo. Mi investigación es descriptiva. Entonces tiene el objeto de describir los fenómenos, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué enfoque puedo utilizar? Puedo usar un enfoque cuantitativo o un cualitativo según mi tipo de investigación, según si es descriptiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué consideran ustedes? ¿Qué podríamos utilizar? Si digamos que su investigación es descriptiva, ¿qué enfoque podrían utilizar? ¿El cuantitativo o el cualitativo? Les voy a leer los enfoques, ¿verdad? Cuantitativo, dice, se fundamenta en los aspectos observables y susceptibles de cuantificar, es decir, que puede ser contado, dice, se sirve de la estadística para el análisis de los datos. Y la cualitativa es, en lugar de tratar de describir el objeto de tratar de describir el objeto de estudio por medio de cifras, estadísticas y números medibles, la investigación cualitativa procura comprender el objetivo o el objeto, no medir sus cantidades, dice. Entonces, si mi investigación es descriptiva, ¿qué tipo de enfoque puedo utilizar? Sería un enfoque cualitativo. ¿Por qué? ¿Por qué un Cualitativo, enfoque? no, perdón, cuantitativo. ¿Por qué? ¿Por Porque qué ese sí tiene un cuantitativo? poquito más que ver conforme a cómo medir un fenómeno estudiado. Y como habla acerca de los objetivos, es el descriptivo. El objetivo principal es describir fenómenos. Entonces, cuantitativo tiene bastante que ver en los aspectos de observar, por ejemplo, en este caso, cómo describir el fenómeno, y un poquito más, como dice ahí, susceptible de cuantificar. O no sé si sea lo correcto. Vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Vamos a esperar a que otra persona nos diga, ¿verdad? ¿Qué piensa ella? Yo opino que lo cuantitativo tiene que ver con cantidad y lo Correcto, cualitativo tiene que ver con características. correcto. Entonces, pero si mi investigación es de forma descriptiva, que dice que tiene el objetivo de describir los fenómenos, yo estoy haciendo mi investigación, ¿verdad? Y lo voy a hacer Sería descriptivo, cualitativa. cualitativa. Sí. Bueno, ¿por qué? Como solo se está enfocando en características observables, no está midiendo en ningún momento nada. Correcto. ¿Cree usted que ese sería el enfoque que utilizaría? Sí, si voy a describir algo, sería más cualitativo. Correcto, ¿verdad? Ustedes tienen que ir jugando con eso, o sea, por eso aquí se les dice o se les va poniendo el tipo de tanto de profundidad de la investigación como el enfoque que vamos a utilizar. Y hay que tenerlo muy en cuenta.
todo fenómeno se puede hacer de las dos formas, desde los dos enfoques, cuantitativo o cualitativo. Y aquí no nos vayamos a confundir, ¿verdad? Entonces, el descriptivo, como lo dice la compañera, pues es describir el fenómeno, ¿verdad? ¿Y cuál enfoque es el que puedo utilizar mejor yo para describir un fenómeno? Es el cualitativo, ¿verdad? Porque me da pie del observar el fenómeno e ir describiendo las características que van cambiando a través del tiempo. Entonces, sí lo puedo utilizar, ¿verdad? Entonces, ahí conecta tanto por mi profundidad como por enfoque, ¿verdad? Entonces, no nos vayamos a confundir en cuanto a en los tipos de investigación, ¿verdad? Entonces, la exploratoria, dice, es una investigación que se hace para obtener o obtener un primer elemento de una situación para dar lugar a profundidad. A veces, los tipos de investigación nos dan pie para que podamos usar cualquier tipo de enfoque. En el exploratorio podemos usar cuantitativo o cualitativo. ¿Por qué razón? Porque me está dando de que podemos ver, ¿verdad? O podemos obtener los primeros elementos de una situación para luego profundizar. Es decir, podemos usar el cuantitativo, podemos preguntar a cuántos nos gusta el sorbete de... ¿qué les puedo poner? La sopa de pata, digamos, y a quienes no nos gusta, ¿verdad? Entonces, lo hacemos cuantitativo. Y estamos describiendo, estamos obteniendo los primeros elementos de la situación que estamos investigando en profundidad. Lo podemos hacer cuantitativo. Lo podemos hacer cualitativo. Podemos preguntar por qué razón no les gusta, a unas personas sí les gusta la sopa y a otras personas no les gusta. Entonces, es de ir viendo eso, ¿verdad? No es de irnos confundiendo, es de leer y pensar, ¿verdad? ¿Qué tipo de situaciones podemos ir haciendo? No lo vamos a ir haciendo a lo que caiga, ¿verdad? Sino que es de ir formando, de ir creando y ir poniendo las piezas adecuadas para nuestra investigación. Entonces, estos son según la profundidad, ¿verdad? Nuestra investigación y según el enfoque. No se vayan a confundir en esto, ¿verdad? Profundidad es una cosa, enfoque es otra, ¿verdad? Cuando tengamos la profundidad, algunas características de la profundidad se pueden hacer con los dos enfoques, pero hay unos que también nos facilitan, por ejemplo, la descriptiva. Lo más fácil es hacerlo de la forma cualitativa. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Según la dimensión temporal, dice aquí se reconoce 3 tipos de investigación según el periodo que abarca. Histórica, estudia los fenómenos ocurridos en el pasado, dice, tiene como finalidad reconstruir los acontecimientos y explicar su desarrollo. Descriptiva, dice, estudia los fenómenos tal y como aparecen en el presente. Y experimental, el investigador introduce cambios deliberadamente con el fin de observar los efectos que produce, por ejemplo, entre los cambios introducidos y los efectos observados. Dice, se considera una investigación orientada al futuro. Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta y aquí se lo voy a decir yo, su investigación tiene que ser descriptiva, porque estamos estudiando el fenómeno tal cual y como aparece en el presente, ¿verdad? A no ser que ustedes lo vayan a hacer histórica, ¿verdad? Que van a hablarme de todo el proceso, de algún fenómeno que ustedes sepan y pues lo van a hacer de una forma o según la dimensión temporal, ¿verdad? Histórica. Entonces hay que tener bien presente este tipo de elementos dentro de la investigación, de los tipos de investigación. Entonces hay que tenerlo bien presente, ¿verdad? Según la profundidad, según el enfoque y según la dimensión temporal, ¿verdad? Todo lleva una secuencia y hay que estar bien atentos y de armar ese rompecabezas de la investigación, ¿verdad? No hay que dejarlo de lado. Y por aquí sale un mapeo, ¿verdad? Un mapa conceptual, ¿verdad? El tipo de investigación, ¿verdad? Según la dimensión temporal, ¿verdad? Histórico, descriptiva, experimental, según su enfoque cuantitativo y cualitativo, según su profundidad exploradora, descriptiva,
explicativa y experimental, ¿verdad? Entonces hay que tener bien en cuenta ese tipo de investigación que nosotros vamos a hacer, de acuerdo a la temática, ¿verdad? Investigación descriptiva. La investigación se centrará en la descripción de los movimientos de la lucha popular en Costa Rica. Esto es sacado del libro, ¿verdad? Que tenemos ahí. Y pues sabemos que el libro pues, viene de Costa Rica y por ende va a hablar de ese país, ¿verdad? Pero digamos que, que nos da el ejemplo de cómo nosotros hacer nuestra investigación. Se elegirá un movimiento de lucha y se describirán sus características en términos de organización, magnitud, influencia, éxito en el logro de sus objetivos, cantidad de participantes, tendencias políticas y duración. Es decir, eso vamos a hablar dentro de lo que es la descripción de nuestra investigación, si lo hacemos de forma descriptiva, ¿verdad? Vamos a describir características, los términos, la magnitud, la influencia, ¿verdad? El éxito que trajo esta investigación, la cantidad de participantes, ¿verdad? Tendencias políticas, en fin, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero lo vamos a hacer de una forma descriptiva. La investigación histórica, revisión panorámica de los movimientos de lucha popular desde 1970 al 2010. Es como que nosotros hablemos de la guerra en El Salvador, ¿verdad? Ahí vamos a empezar desde 1970, creo yo, ¿verdad? Por ahí, hasta 1989, ¿verdad? 1990, donde fue la guerra o la última ofensiva que hubo aquí en el país. Entonces, pero todos esos hechos históricos que se dieron en todo ese tiempo, ¿verdad? Se van a ir eh, no describiendo, sino que se tiene que hablar de esos hechos para que llevemos la secuencia, ¿verdad? No solo poner la fecha porque de nada sirve, porque el lector no va a entender en la investigación todos esos cambios que han habido dentro de dentro de todo ese tiempo, ¿verdad? La investigación con el enfoque cualitativo, y aquí nos describe, ¿verdad?, cómo nosotros podemos hacer una investigación con el enfoque cualitativo. Dice, se elegirá un movimiento de lucha popular para estudiarlo desde la experiencia de sus actos. Dice, se comparará la visión de participantes casuales con la de dirigentes. Dice, se emplearán las técnicas de historia de vida y entrevistas en profundidad. Se revisarán artículos de periódico de la época para contrastar la visión de los participantes con la visión oficialista. Dice. Bueno, a grosso modo, la investigación cualitativa, con enfoque cualitativo, es más que todo social, ¿verdad? Es más que todo social y es más de todo evolutiva, de observación, no es más de cuantificar, ¿verdad? Eso no se cuantifica, sino que vamos viendo cómo el fenómeno va evolucionando a través del tiempo y cuáles son los cambios que se dan dentro de ese fenómeno. También pidiendo la opinión de participantes, ¿verdad? O de personas que han estado en el periodo en que se ha dado o el apogeo del fenómeno o dentro del fenómeno en sí. Entonces, no es más que todo hacerlo pidiendo la opinión de estas personas y conociendo la idea o el pensamiento que tienen del fenómeno que se está investigando. Aquí no es nada cuantitativo. Ahora bien, dentro de la investigación siempre hay un paradigma. Y para ustedes, ¿qué es un paradigma? Para ustedes, ¿qué es un paradigma? Paradigma. Tal vez un modelo de algo a seguir. Correcto. ¿Quién más puede dar su opinión? El paradigma es más que todo, como lo decía la compañera,
que es una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas, ¿verdad? Es decir, un paradigma es el que nos ayuda a nosotros a comprender el fenómeno, a tener una noción de este, ¿verdad? A entender eh, las características del fenómeno que nosotros queremos investigar. Entonces, aquí habla del paradigma del enfoque. Si ya sabemos que el paradigma es una teoría o un modelo explicativo de las realidades físicas, para ustedes, ¿qué es el enfoque? Es el punto de vista o la perspectiva desde donde voy a hacer la investigación. Correcto, correcto. El enfoque es ese punto de vista que tenemos, ¿verdad? De la situación que se va a investigar. Teóricamente dice de esta manera: a diferencia de muchas otras técnicas para resolver preguntas, el enfoque científico pretende ser general e intentar establecer explicaciones conceptuales o teóricas referentes a las relaciones entre fenómenos. La investigación científica puede clasificarse en términos de sus funciones y objetivos. Es decir, lo que usted decía, ¿verdad? Es saber o tener la idea de qué es lo que uno está investigando. Los paradigmas de la investigación científica, dice ahí, ¿verdad? David, en la investigación, ¿cuántos paradigmas hay? No solamente puede haber solo un paradigma, o sea, puede haber un sinfín, pero el enfoque que nosotros tengamos de esa investigación es el que nos va a dar la determinación de nuestra investigación. Permítame que me pasé. Dice, hay dos grandes paradigmas, el positivismo y el naturalismo. También se les denomina realismo e idealista, dice. Entonces, desde ahí ustedes tienen que ir viendo qué paradigmas van a utilizar o qué paradigmas hay dentro de su investigación. La ética en la investigación. ¿Qué es la ética? La ética en la investigación. Voy a leer una cierta parte. Aquí puse yo solo copié y pegué, ¿verdad? Del libro. Pues a ciencia cierta puede ser bien complejo hablar de la ética. Pues cada uno tiene una idea totalmente diferente, pero la ética en la investigación es lo siguiente: vivimos bueno, según la teoría, vivimos un tiempo de incertidumbre moral. Dice, los descubrimientos científicos y sus consecuencias tienen cierta responsabilidad por ese estado en el que nos encontramos. Hace 100 años, Wilhelm Wundt descubrió los rayos X, uno de los primeros aportes de la tecnología en la medicina del siglo XX. Un año después, casi todos los buenos hospitales europeos tenían aparatos de rayos X. En 15 años, la innovación llegó a la Argentina, dice. Desde entonces y hasta la aparición en el mercado, dice, del comprimido llamado 846, también producto de la investigación científica, que provoca el aborto casi sin otras consecuencias. Dice, han sucedido muchas cosas. La manipulación del átomo permitió construir centrales para generar energía, pero también dio lugar a bombas de inédito poder, dice, destructivo, y multiplicó los riesgos de la radiación. La manipulación del genoma abrió la posibilidad de la terapia genética, pero también de crear monstruos, y la manipulación de células llevó a la fecundación in vitro. Estas novedades han alterado la conducta humana y los criterios según los cuales se juzgaba que las cosas eran buenas y malas. Con esa porción de información, me gustaría saber, ¿verdad? Su opinión con respecto a los avances en la tecnología y en las ciencias también, ¿verdad? Pues aquí habla de mucho, ¿verdad? Habla que para los científicos, valga la redundancia, la ciencia, la investigación, realizar un proyecto
para ellos es bueno, pero tal vez para la sociedad en la que vivimos es visto totalmente negativo porque trae consecuencias. Entonces, me gustaría saber la opinión de ustedes con respecto a algún fenómeno que conozcan y que ustedes creen que en una parte sí, ¿verdad? Es correcto que lo hayan hecho, pero por otra parte no es lo correcto. Entonces, ahí es donde está la ética, ¿verdad? Ahí es donde entra de juego la ética, porque después de que ustedes me digan eh, es ese fenómeno que ustedes me van a explicar, me gustaría también su opinión personal, ¿verdad? Si para ustedes es bueno o es malo esa investigación o esa situación que se dio en ese fenómeno. No sé si tengo por ahí alguien que le gustaría expresar algo así. Dígame, Andrea. Sí, buenas tardes a todos. Con respecto a esto de la ética, yo pienso que intervienen también las cuestiones religiosas. Como ciencia y religión nunca se han llevado bien, ¿verdad? Porque la ciencia es la que comprueba los fenómenos de la naturaleza y cosas que no sabemos explicar. Y la religión pues solo se basa en mitología para explicar las situaciones. Entonces, el último caso que yo tuve conocimiento fue el trasplante de corazón a una persona de un corazón de cerdo. Entonces, si vamos al aspecto religioso, en la Biblia la carne de cerdo no es bien vista, mucho menos compatible ahora con un ser humano. Entonces, pienso que ahí la ética muchas veces como que cae en esa situación de que se valora más las creencias de las personas que el avance científico. Correcto. Ahora para usted, ¿cree que es, como se lo decía, cuál es su punto de vista en cuanto a eso? O sea, es decir, ¿cree usted que es bueno eso o creería usted que es malo? Desde el punto de vista de avance científico y ayuda a las personas en cuanto al campo de la medicina, considero que es bueno, ¿verdad? Que ayuden a las personas, porque esta persona que le hicieron el trasplante, pues lastimosamente solo vivió 2 meses, pero cosa que no se hubiera logrado si no se hubiera hecho esa operación, hubiera muerto antes. Sin embargo, pues hay mucho que estudiar sobre este tipo de trasplantes que hubieran ayudado a esta persona a sobrevivir más tiempo, quizás, o tuvo otras complicaciones. Pero sí, si la ciencia es para ayudar a las personas a vivir más o mejor, pienso que es bueno. Correcto, ¿verdad? Es ahí donde entra la cuestión de qué es bueno y qué es malo dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, vemos que hay situaciones que son constructos sociales, ¿verdad? No está más que decir, ¿verdad? Que si aquellas grandes movimientos sociales dicen no, ¿verdad? No es correcto, pues aunque sea para salvar una vida, la situación pues se va a salir de control, ¿verdad? Y si eso lo van a hacer o que se refleje totalmente negativo. Entonces, esa es la ética, ¿verdad? Dentro de la ciencia. Entonces, cuando hablamos de ética, pues hablamos de situaciones totalmente, por así decirlas, situaciones que para muchos es correcto, pero para la gran mayoría no lo es. Entonces, a veces se truncan investigaciones con respecto a ciertas situaciones, fenómenos que está pasando el ser humano por esta situación, ¿verdad? Porque hay muchos movimientos sociales que dicen no, ¿verdad? Esto no es correcto, esto está fuera de lugar, pero que a medida, ¿verdad? No todo pues va a salir bien a la primera, ¿verdad? Como lo decía la compañera, el trasplante de corazón de un cerdo a una persona, ¿verdad? Vivió dos meses más, ¿verdad? Le dieron la posibilidad de estar 2 meses más vivo. Eh, pues así como pudo durar 2 meses, pudo durar que 15 días, etcétera, ¿verdad? Pero ya los doctores ya tienen una primicia de cómo, ¿verdad? Realizar y tal vez si lo vuelven a hacer, ya quizás la persona o con otro método, quizás la persona va a durar un poco más. Entonces, siempre va a haber esa ambivalencia dentro de las investigaciones, ¿verdad? Por eso les decía yo, cuando ustedes tengan o realicen su investigación, aunque su investigación no es muy amplia, ¿verdad? No es
tan grande como una investigación de esta magnitud o de un descubrimiento de esta magnitud, pero sí va a aportar algo a su conocimiento, ¿verdad? Algo que tal vez ustedes lo creían negativo, tal vez hoy con su investigación lo van a ver desde otra perspectiva. Entonces, si su información, si su producto viene a dar un resultado negativo, es parte de este proceso, ¿verdad? Entonces, no hay que estandarizar o generalizar las situaciones, ¿verdad? Esto es cambiante. Entonces, para muchos tal vez va a ser negativo, pero para otros va a ser positivo. Entonces, esa es la parte de la ética dentro de la investigación. Siempre tener en cuenta que a pesar de que muchos estén en contra de nuestra investigación, por así decirlo, nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Pues es parte de nuestro acervo y de nuestro afán de tener una respuesta de ese problema. Y hablando de problemas, pues vamos a entrar a lo que es el problema de investigación. Y aquí pues quiero que ustedes nos vayamos poniendo un poco más atentos, porque esto es parte de lo que va a llevar su primer avance. Vamos a dar la entrada aquí al compañero o compañera. Ok. Entonces dice, el punto de partida de la investigación es la existencia de un problema, un hecho o circunstancia dudosa por aclarar, que habrá que definir, examinar, valorar y analizar para luego buscar una solución. El problema es un hecho o circunstancia dudosa que se busca aclarar. Ese es el problema de investigación. ¿Qué nos dice? Tipo de investigación. Investigación formativa para una asignatura universitaria. Artículo científico para una revista, tesis de grado y tesis doctoral. Ejemplo de problemas. Este es en cuanto a la investigación formativa para una asignatura universitaria. Los referidos en Costa Rica, evolución histórica del en el primero deben realizar, dice, para decidir sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. En el segundo dice convocar por el Tribunal Supremo Electoral, pero prohibido por la Sala Cuarta en diciembre del 2010 sobre una unión entre personas del mismo sexo. Entonces, creo yo que aquí está, hay una cantinflada por ahí, ¿verdad? Para que nos confundamos un poco, pero no nos vamos a confundir. Vamos a leer los otros. Aquí arriba si no entendí mucho. Dice, artículo científico para una revista. Dice, actualidad y perspectiva de los alimentos orgánicos en Costa Rica. Bueno, este es un artículo, eso está bien. La tesis de grado, propuesta para mejorar los servicios que presta la cocina de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal a distancia, dice, tesis doctoral. Legalidad en el uso de recursos económicos por presente de las funciones en las universidades estatales de Costa Rica. Bueno, aquí están las temáticas o los ejemplos de problemas que nosotros vamos o que se pretenden utilizar. Vemos que en la investigación formativa o de la asignatura universitaria los problemas son un poco más menos complejos que hablando de una tesis de grado y una tesis doctoral, es decir, son más más cortos y más también más estructurados y más delimitados, es decir, no se expanden mucho a un problema en sí, ¿verdad? Que encierra más tipo más investigación en ustedes, sino que más se ve de un fenómeno más general. Entonces, hay que saber, como se los decía, hay que saber manejar y saber qué problema o qué tema ustedes van a utilizar para su investigación, ¿verdad? No hay que hacerlo muy
rimbombante también, ¿verdad? A esto me refiero yo. No hay que hacer muy rimbombante la temática, ¿verdad? Así como la habla aquí la tesis de grado, ¿verdad? Propuesta para mejorar los servicios que presta la cocina de bienestar estudiantil, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer una propuesta de acuerdo a nuestra investigación. Nosotros vamos a investigar un fenómeno, por ejemplo, como lo decía anterior, ¿verdad? Para los de ciencias naturales podría ser la contaminación de algún río que pasa en, en mi pueblo, ¿verdad? O en el pueblo de mis abuelos o de mis papás, ¿verdad? Entonces me voy a desplazar hasta allá y pues yo sé que solamente las personas que están cerca del río pues me van a explicar a mí el fenómeno de la contaminación que existe y ahí voy a ver yo, ¿verdad? Cuánto tiempo, si hace 10 años atrás el río estaba igual de contaminado o era un río limpio, ¿verdad? Las aguas eran limpias. Entonces, es de ir haciendo una investigación más, más que todo más general, ¿verdad? Menos, menos trabada, por así decirlo, o sea, que no implique hacer hasta propuesta de investigación, ¿verdad? O propuesta para mejorar la situación. O sea, si vamos a dar nuestra valoración en las conclusiones y en las recomendaciones, pero no hasta formar una propuesta para mejorarla, ¿verdad? Sino que dar nuestra opinión. ¿Cómo elegir el problema de investigación? El problema, el planteamiento del problema es uno de los aspectos primordiales en la investigación. Un problema bien planteado, claro, bien determinado y que se logre resolver es un buen principio en el arranque del proceso, dice. Pero ¿cómo lograr uno hacer esto cuando apenas está empezando la investigación? Es que yo sí tengo una idea, dice así, general de lo que cada tema me gusta del trabajo, dice, y más menos, permítanme que no leo bien, y sí, pero cómo lograr hacer, pero cómo lograr uno hacer esto cuando apenas está empezando una investigación, dice. Es que yo sí tengo una idea general de lo que cada tema, ¿verdad? Me gustaría trabajar, es más o menos en qué área, dice, pero yo llegar a formularlo así como se ve en ese problema, de eso no sé hacerlo, dice, comentaba Carlos. Es de acuerdo a lo que va diciendo aquí, ¿va? La investigación se origina en ideas que uno puede hacer o puede realizar. Aquí pues voy a hablar de esta situación. Hasta este momento, cada uno de ustedes va a presentar su trabajo, ¿verdad? Su primer avance, ¿verdad? Aquí todavía no sabemos si lo vamos a hacer en pareja o lo vamos a hacer de una forma individual. Entonces, por tal razón, ustedes tienen que ir buscando, ¿verdad? ¿Qué temática van a investigar o qué problema ustedes van a investigar? Integrar, alentar, emocionar al investigador, esto lo impulsa a seguir adelante y salvar cualquier barrera que puede seguir en el proceso. Ser novedoso, aunque no necesariamente nuevo, a veces es necesario actualizar o replantear estudios ya realizados, servir para solucionar problemas latentes en la sociedad. Esto pues lo habla de esta forma. A veces ya hay investigaciones previas. Entonces lo que uno necesita hacer es actualizar la información que hay. Entonces, a veces hay investigaciones que solamente nos vamos a construir instrumentos que van a facilitar la obtención de nuevos resultados e integrarlos a la investigación que ya hay. Entonces, de esto se refiere. Por eso hay que saber qué problema vamos a investigar. Características del problema. Selección del problema y formulación del problema, ¿verdad? Esto es más que todo en cuanto a lo que vuelvo y repito, ¿verdad? Cada momento en esta tutoría. Saber qué problema vamos a investigar. Saber qué fenómeno nosotros vamos a investigar.
Hay que formular bien, ¿verdad?, el problema, porque si nosotros lo ponemos de una forma general y dentro de la investigación solo lo vamos a realizar o vamos a ver el fenómeno en solamente un municipio, una colonia, ahí es donde fracasa la investigación, ¿verdad? Porque solo me están dando resultados de un solo lugar, ¿verdad? De una sola colonia, no de forma general. Y a veces eso es lo que pasa. Desde que el tema lo hacen de una forma general, ¿verdad? No lo delimitan, ahí pues ya hay un problema dentro de la investigación. La búsqueda de bibliografía. Yo se los decía anteriormente, y creo que aquí lo voy a poner. Cuando hablamos de la búsqueda de bibliografía, nos planteamos el tema. Obviamente, ¿verdad? Nos planteamos el tema, lo escribimos en una página de papel, lo tenemos ahí y empezamos a buscar información de la temática para ver cuánta información nosotros tenemos. Y yo bien se los decía, ¿verdad? Ahora ya tenemos por aquí lo que es la habilitada, lo que es la Biblioteca de Ciencias Naturales y Matemáticas. Ahí están ustedes y ahí pueden ver ustedes la forma de ingresar, ¿verdad? Tanto en Ebrari como EBSCO, donde aquí se encuentran información, ¿verdad? Hay libros digitales, hay tesis también, ¿verdad? Hay trabajos de investigación que ustedes pueden tomar de referencia para poder crear el suyo, ¿verdad? Entonces, de ahí ustedes pueden buscar información, ya teniendo información previa para crear, ¿verdad? Construir su marco teórico. Entonces, ya ustedes ya saben por dónde se va a ir su investigación. Ahora bien, tocando lo que es el marco teórico, ¿verdad? Tiene que tener una secuencia este marco teórico, ¿verdad? Tiene que tener, empezar desde los inicios de la investigación hasta la investigación actual o investigaciones previas actuales, ¿verdad? Para que ustedes puedan ingresar la información nueva que han visto del fenómeno. Si ustedes están viendo un fenómeno que tiene investigaciones previas, si su fenómeno o el problema que ustedes van a investigar no tiene información previa, ustedes tienen que crear esa información en base a libros, archivos, documentos, periódicos, revistas, audios que ustedes tengan. De ahí ustedes van a crear el marco teórico. Esto también es de aclarar. El marco teórico no solamente es conceptual, que ustedes me van a poner si están hablando del fenómeno de la basura en algún municipio. Ustedes no me van a decir la basura, componentes de la basura, definición de basura, quién le puso el nombre basura a los desechos y así sucesivamente. No es eso, sino que ustedes tienen que hablarme de la investigación que se está hablando ahí del municipio, de la colonia, ¿verdad? Que ustedes o del fenómeno que se está dando dentro de la situación o del municipio o de la colonia o del pueblo. Por eso les digo yo, si hay investigaciones previas, búsquenlas. Si no hay, ustedes van a crear la información. Por ejemplo, si me van a hablar del municipio o de la colonia Prados de Venecia, le voy a poner yo. Entonces tengo que buscar información de la colonia. ¿Cuándo fue creada? ¿Cuánta población hay en la colonia? ¿Qué alcaldía es la que está a cargo de esa colonia, ¿verdad? ¿En qué municipio está? Ir a buscar o ir a preguntar a personas si hay información o tienen información, si antes
había, ¿qué? Si estamos hablando de la recolección de basura o de la contaminación, ¿verdad? Hablar es de eso, ¿verdad? Buscar también información de qué es contaminación, qué es de ese botadero a cielo abierto, etcétera. O sea, ahorita estoy aquí, creando de la nada, ¿verdad? Dándole los ejemplos, pero ya ustedes lo van a estructurar más. Por eso les digo, la temática que ustedes eh, eh, van a investigar o que ustedes consideren que van a investigar, escríbanlo en un cuaderno, escríbanlo y empiecen a buscar información. Si logran encontrar información, ya ustedes van formando su marco teórico, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, el marco teórico no es bien conceptual. Sí van los conceptos, obviamente, pero también tiene que haber historia, ¿verdad? Historia del fenómeno. No solamente conceptualidades, ¿verdad? Del fenómeno, de la temática que ustedes están investigando, sino que tiene que haber historia del fenómeno que ustedes están investigando. Y si no hay investigaciones previas, ustedes tienen que crearla. Entonces, no es que solo es de buscar la temática y vamos a trabajar, ¿verdad? Sino que tienen que, es una planeación, le voy a poner así, ¿verdad? Es una planeación que ustedes tienen que hacer previa a meterse ya a trabajar en el fenómeno que ustedes van a investigar, para que no les vaya a pasar o no les vaya a ocasionar algún problema dentro de lo que es eh, la recolección de datos, la creación de instrumentos, la recopilación o la cuantificación de los resultados, ¿verdad? Porque ahí se van a ir dando cuenta ustedes de esos pequeños obstáculos que van a tener si no van haciendo paso a paso lo que se les va pidiendo. No sé si hay dudas o inquietudes hasta el momento. Algo que ustedes quisieran agregar, algo que no ha quedado claro o que tengan alguna duda de ello. No, licenciado, creo que está claro todo. Ok. Sí, les digo esto porque vamos a ir hablando ya de, de cómo está los tiempos, ¿verdad? En este mes que se acerca. Eh, prácticamente creo que tenemos una tutoría antes de salir de vacaciones y luego creo que entramos hasta mayo, ¿verdad? Nos vamos a volver a ver según las orientaciones académicas por ahí. Entonces, van a tener todo ese periodo donde no vamos a estar en vacación, vamos a tener el periodo de vacación y de ahí no vamos a tener comunicación por medio de lo que son tutorías para que ustedes puedan expresarse, ¿verdad? Entonces, no se queden con esa duda, porque como se los decía también, si yo no tengo la respuesta, tal vez alguno de nosotros, de los que estamos conectados aquí, se las puede dar, ¿verdad? Y así, pues, eh, salir, ¿verdad? De esa duda o inquietud que tenemos. Pero si no lo hay, pues, sigamos con la explicación. Tipos de fuentes, dice, fuentes primarias o directas. Las fuentes primarias o directas proporcionan información de primera mano, informantes, sujetos de estudio, fotografías, anuarios estadísticos, memorándums, actas, correspondencia privada, códigos de ley, etc. Fuentes secundarias, compilaciones y listados de referencias públicas o publicadas en el área del conocimiento, traducciones, recopilaciones, reproducciones de texto dentro de otros textos, etc. Y las fuentes terciarias, publicaciones periódicas, boletines y libros, ¿verdad? Estos tres tipos de fuentes ustedes van a utilizar para buscar la información. Hay que tenerlo bien presente, ¿verdad? Las fuentes primarias o directas, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias.
Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Cómo delimitar el problema? Después de investigar, dice, una semana dentro de la biblioteca, Internet y comunidad, Alicia y Pablo decidieron reunirse otra vez para compartir sus resultados y ayudarse con la limitación del problema. Este es el resumen de la investigación inicial de Pablo. Vaya, ¿cómo delimitar el problema? Ya se los decía yo, ¿verdad? Delimitamos el problema para que luego después, dentro de la investigación, no nos vaya a suceder la problemática que yo les decía anteriormente. Cuando nosotros recopilemos los datos y ya tengamos nuestra información, no va a coincidir con la delimitación del problema. Y lo voy a volver a repetir. Si ustedes me ponen en la delimitación del problema que su investigación la hicieron en Sonsonate, y hasta ahí quedó, ¿verdad? En Sonsonate. O sea que ustedes van a hablar de todo Sonsonate en su investigación. Entonces ustedes me van a decir, bueno, la población con la que nosotros trabajamos son personas, o cada una, son 25 personas, y son pues, cada una es de un pueblo diferente dentro de Sonsonate o de una colonia diferente de Sonsonate. Y pues cada uno nos dio la opinión de su lugar de donde vive. Ahí sí no habría ningún problema, ¿verdad? Porque estamos abarcando el departamento en sí. Pero si ustedes me delimitan el problema, es donde, que, como se los mencionaba, que diga Sonsonate, ¿verdad? Y ustedes solo me están hablando de y la población con la que ustedes trabajaron, entre comillas, es de de una colonia de Sonsonate, pues no ahí desde ahí ya no está bien contrastada la información que ustedes me están dando. Entonces ahí va a haber una problemática porque no concuerda con la, con la delimitación del problema ni con la información que ustedes me están dando. Entonces no hay una información completa dentro de su investigación. Igual, ¿verdad? Si lo hacen en empresas, por ejemplo, si lo van a hacer dentro de una empresa, digamos, ya sea, vamos a poner la Pizza Hut, ¿verdad? Digamos que van a hacer una Pizza Hut o que lo van a hacer en la despensa familiar o la van a hacer en Super Selectos. Ustedes tienen que delimitarme en qué sala del Super Selectos lo hicieron o en cuáles salas de Super Selectos lo hicieron. Porque si ustedes solo me ponen que la investigación la hicieron en el supermercado Super Selecto, digamos, o sea, quiere decir que están abarcando todas las salas. Entonces ahí habría una problemática también cuando ustedes me dieran el resultado. Entonces es más que todo delimitar bien, ¿verdad? Para que después no vaya a haber ningún problema al momento de estructurar su investigación. Bueno, hemos hablado, ¿verdad? En ocasiones cantinfladamente, ¿verdad? A veces no he podido leer lo que he puesto ahí, pues no se logra ver muy bien. No hice bien el corte de los pedacitos de la teoría, pero a grosso modo he intentado darles, ¿verdad? O ponerlos al tanto de cómo vamos a realizar nuestra investigación. Enfóquense bastante en los procesos, ¿verdad? En lo que se les pide y busquen y lean la información en los libros, ¿verdad? En el libro que tenemos.
Me voy a tomar este tiempo nuevamente porque creo que es necesario para que ustedes tengan una idea. Me voy a ir a lo que es acá, ¿verdad? A lo que es plataforma y nos vamos a enfocar en esto. Revisando aquí todavía, pues no hay eh, una, una guía del trabajo. Creería yo que como todavía no hemos terminado de hacer el trabajo en sí, en que vamos a entregar el día de mañana, pues coordinación nos está dando un tiempo, ¿verdad? Para que ustedes puedan terminar, no se sofoquen mucho, ¿verdad? En lo demás y pues terminen con bien el trabajo de mañana. Ya después creo yo que subiremos la guía, pero esto pues para no dejarlo pues en el aire, vamos a hacer de la siguiente manera, para que vamos teniendo una idea. Nos vamos a ir a lo que es contenido, nos vamos a ir a la unidad 3, que es la que nosotros, es la última que estamos viendo, y nos vamos a dirigir a lo que es las rutas de aprendizaje. ¿Por qué razón? Ya lo explicaba yo en la tutoría de repaso. Aquí en las rutas de aprendizaje nos dan las nociones, ¿verdad? O nos dan las actividades que nosotros vamos a realizar a lo largo de la unidad. Entonces, la unidad 3 pues se refiere o se enfoca mucho en el proceso de ustedes o de la primera entrega, ¿verdad? El primer avance de su investigación y por esta razón nos da estos ejercicios en estas páginas. Tengan la oportunidad de realizarlos, tómense el tiempo, ¿verdad? Para realizarlos, que estos insumos les va a servir mucho al momento de ustedes estar creando su trabajo de investigación. Váyanse aquí, ¿verdad? Y lean, ¿verdad? Lean lo que la actividad les pide. Y vayan haciendo los ejercicios, ¿verdad? Aquí les va diciendo sobre este último, su tutor o tutora les orientará, ¿verdad? Para que el tema de investigación que usted proponga esté relacionado a su carrera. Es lo que ya les hablaba anteriormente, o lo que les decía yo anteriormente, que cada temática va a ir propuesta por su carrera que están cursando. Aquí hay más ejercicios que les va a ayudar a ustedes a poder facilitarles a la forma de redactar su tema de investigación, su enfoque, la profundidad de su investigación, los objetivos, eh, su, su pregunta de investigación, etcétera. Entonces, nos vamos a esto. Y vamos realizando lo que son los ejercicios. Son ejercicios, son bien cortos. Ya los estuve viendo yo por ahí, ¿verdad? Ya en otras ocasiones los han realizado los alumnos y son ejercicios cortos, ¿verdad? Que nos ayudan más que todo a comprender cada una de las contenidos que lleva nuestro informe. Entonces, no hay que dejar de lado eso y leer las que son por el momento la ruta de aprendizaje de la unidad 3. Ahora bien, lo voy a dar aquí. Vamos a ir hacia acá. Ahora bien, más o menos a lo que yo recuerdo, no estoy bien seguro. Las temáticas que va a tener nuestro primer avance, pues creo yo que son las siguientes. El tema, ¿verdad? El problema científico, creo yo. Otro que sería, quizás sería el enfoque de la investigación. El objeto de estudio, ¿verdad? De nuestra investigación. Y los objetivos tanto general como específico. Eso creería yo que viene dentro de lo que es nuestra investigación. Sí, ¿verdad? El tema de investigación,
problema científico, el objeto de estudio, el enfoque de investigación, el objetivo general y el objetivo específico. Si sería de esta forma, tendríamos, ¿verdad? Quizás los primeros contenidos que lleva nuestra investigación. Sería corto, pero sería muy importante de hacerlo bien porque de ahí va a depender todo el resto de la investigación que nosotros vamos a realizar. Entonces, hay que tener sumo cuidado al momento de crearlo. Igual, ¿verdad? Va a llevar creería yo que llevaría una portada, la introducción, el tema y lo que digo, ¿verdad? El tema del problema de investigación, los objetivos de estudio y enfoque, el objetivo general y pues por ahí algo otras apartados que la licenciada o la coordinadora de cátedra nos sugiera. Esto no es lo que vamos a, o sea, ténganlo en cuenta, ¿verdad? Porque todo va a comenzar con eso. O sea, no hay que descartarlo, pero si es de agregar otra cosa más, yo se las voy a ir diciendo cuando ya tengamos la guía, lo vamos a hacer, ¿verdad? Esto es como preliminar para que ustedes se vayan haciendo una idea de qué o en qué van a trabajar cada uno de ustedes. Entonces, quizás, no sé si hay más dudas o inquietudes con esto. Algo que ustedes quisieran agregar, algo que tengan algo que decirme, ¿verdad? O sugerirme o que no he tomado en cuenta, me lo podrían decir en este momento, ¿verdad? Para tomarlo y pues darle solución si se puede. Tenemos todavía unos cuantos minutos. Dígame, compañero. Bueno, mire, licenciado, una pregunta. Como dijo que nosotros tenemos que elegir el tema, ¿verdad? Con relación a a la carrera, pero si en este caso fuera independientemente de la carrera, sería específicamente tal vez de las materias que podamos llevar en la carrera, porque que obviamente tienen que ver con la carrera, o específicamente tendría que ser centrado, en este caso el mío fuera que licenciatura en matemáticas fuera centrado en el tema de matemáticas, o encerrado en lo global, en lo que es la enseñanza de la matemática. Básicamente sí, ¿verdad? Tiene que ir enfocado en la enseñanza de la matemática. Usted, como le digo, ustedes ahorita tienen todavía tiempo para pensar el problema que ustedes quieren investigar. Sí va centrado a la carrera en sí, no a una materia en específico, porque el fenómeno es más que todo social, ¿verdad? Que esté afectando y que ustedes puedan investigar en sí, ¿verdad? Entonces, si lo hace de una materia en específico, no estaría tocando lo que en verdad es su carrera en sí, ¿verdad? Sino que tocando el fenómeno de esa materia. Entonces, sí, ¿verdad? Yo les sugiero que lo hagan en base a su carrera, pues es lo que piden. Dígame, Wendy. Sí, licenciado, Wendy. yo tengo la misma duda que el compañero, porque yo también estoy en esa licenciatura y no sé si se podría hacer la investigación, así como decía, enfocada a la licenciatura que llevamos, sobre un ejemplo, el cálculo y el análisis, por decirlo así. Vaya, pero ¿a dónde me van a delimitar eso? Es que por eso les digo yo que tiene que ser un fenómeno que ustedes vean que está pasando, un problema que ustedes están pasando a nivel social con respecto a sus temáticas. Porque si ustedes me ponen el cálculo y ¿qué más me dijo? El cálculo y Análisis.
Y el análisis, ¿pero en qué? ¿Y con quiénes? Porque si ustedes me lo ponen en general, o sea, estamos abarcando el cálculo y el análisis a nivel general. No hay algo tan definido o eh, tan delimitado. Dígame, compañero. Podría Dígame. ser, a manera de ejemplo, tal vez un tema, podría ser, licenciado, a manera de ejemplo, como un tema, vamos a decirlo así, el por qué el desinterés de los alumnos de tercer ciclo, podemos decir, bueno, mi caso, ¿vale? De la colonia donde yo resido, del municipio tal, ¿por qué el desinterés en ellos en la materia de matemáticas? Podría ser algo así un poquito más específico. Correcto, correcto. Ahí va usted ya delimitando porque ya hay una razón, ¿verdad? Ya hay allá hay quienes, usted ya vio el fenómeno en ellos, ¿verdad? Entonces, pero si me lo ponen así como Estaría bien, sí. correcto, puede ser el cálculo y el análisis, porque lo podemos especificar así, ¿verdad? Eso está bien porque es parte de matemáticas, digamos, de la carrera de la enseñanza de las matemáticas, el cálculo y el análisis. ¿Por qué el desinterés de los alumnos del centro escolar Francisco Menéndez, pongámoslo así, del municipio de Tepecoyo, pongámoslo así? El desinterés del cálculo del cálculo o de la materia de cálculo en los alumnos del municipio tal, de la escuela tal, ¿verdad? O sea, tiene que delimitarlo, porque si ustedes me lo ponen así, el cálculo y el análisis, ya es algo tan general, ¿verdad? Ya no, y en quiénes lo están haciendo, con quiénes lo están haciendo. Entonces, dígame, Wendy. Entonces también podría aplicar, digamos, el bajo rendimiento académico. El bajo rendimiento académico en la materia de matemáticas, Siempre en la correcto, materia de sí, matemática, siempre correcto, delimitando así como, digamos, en mi pueblo, San Miguel de Pesante, así. correcto, pero irlo delimitando, porque si usted me pone de San Miguel Tepezontes, es todo San Miguel Tepezontes. Entonces, hágalo mejor en una sola institución, digamos, el Instituto Nacional de San Miguel Tepezontes, que solamente es ahí uno, ¿verdad? Entonces, Sí. y obviamente, ¿verdad? No a todo el instituto, sino que a a una A una ¿cómo se dice sección. esto? A una sección o a un año en específico, por ejemplo, de los de primer año del, de, del bachillerato general, por ejemplo. O sea, delimitarlo o sea, hacerlo tan delimitado que no les vaya a costar a ustedes, ¿verdad? Porque de ahí surgen esas preguntas. ¿Y con quiénes lo hicieron? Y lo hicieron con todos, porque después usted me va a decir, si lo hice con primer año de bachillerato general, y usted tiene que poner cuántos alumnos hay, allá en la metodología, cuántos alumnos hay en bachillerato general, ¿verdad? Y con cuánta fue la población que usted trabajó. No sé si me entienden en ese sentido. Digamos que el bachillerato, si ustedes hablan de a nivel general, digamos que hay 300 alumnos, pero si ustedes solo trabajaron con 3, ustedes solo trabajaron con el 1% de toda la población. Entonces, no va a casar, ¿verdad? No vamos a tener los insumos suficientes para, para obtener información relevante de poder ponerlo si la hipótesis es válida o no es válida. Entonces, ustedes tienen que ver eso también. Ya si ustedes me hablan de que solo lo hicieron con una sección de primer año de bachillerato general del Instituto de San Miguel Tepezontes, del primer año, ¿verdad? Entonces, hay 20 alumnos, pero de los 20 alumnos entrevistamos a 8. Entonces ya es una población grande donde yo pueda tener información de ese bajo rendimiento en esa sección. Entonces, a eso me refiero yo, a la delimitación de todo, ¿verdad? No nos vayamos tan general, ¿verdad? Porque si no va a haber ese problema. No sé si me entienden.
Sí, licenciado. Y el tema, digamos, un ejemplo sería el bajo rendimiento académico y en la problemática ya le tendríamos que poner el bajo rendimiento académico en la sección, en el municipio de tal, en la sección tal. O siempre sería el tema de una sola vez. No, es que de acuerdo a su temática es que van a buscar información, no le entendí muy bien. Vaya, por ejemplo, en esas temáticas, posiblemente sí haya investigaciones previas, pero no de la institución, sino que a nivel general, ¿verdad? Entonces, pero ahí nos van a dar insumos de qué características tienen los alumnos o las personas que tienen bajo rendimiento. Entonces, de ahí nosotros vamos a sacar esas características y las vamos a poner o las vamos a contrastar con las características que nosotros estamos observando del comportamiento de estos alumnos, y son insumos que nos van a ayudar a poder crear nuestros instrumentos. O sea, el tema en específico es el que ustedes me van a delimitar, ¿verdad? Ya hablar del bajo rendimiento ya en el marco teórico, pues ya es de una forma diferente, ¿verdad? Por eso les decía yo, si no hay información previa del fenómeno, ustedes lo van a ir creando dentro de lo que es el marco teórico. No sé si a eso se refería. Sí, sí, licenciado. Ujú. No es necesario ir poniendo todo el mismo tema, ¿verdad? Sino que el bajo rendimiento, eso, el tema ya lo tenemos, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? El bajo rendimiento en la materia de matemáticas, en los estudiantes de primer año del Instituto de San Miguel Tepezonte. Okay. Punto. Ahí. Entonces, ya en el marco teórico, vamos a hablar del bajo rendimiento. Vamos a hablar de características del bajo rendimiento. ¿Por qué algunas personas tienen bajo rendimiento en la materia de matemáticas? ¿Qué fenómenos implican a ese bajo rendimiento? Entonces, todo eso va a ir de una manera secuencial para nosotros entender el fenómeno que ustedes están investigando. Es decir, no hay investigación previa, pero nosotros vamos creando nuestro marco teórico. No sé si hay más dudas, inquietudes. Por eso les vuelvo y les repito, ¿verdad? Ahí en una paginita ustedes vayan formulando su tema de investigación. Ya que ustedes teniendo el tema de investigación, de manera general, háganlo. Por ejemplo, como usted lo dice, el cálculo y el otro no me recuerdo, se me olvidó, pero el cálculo y las matemáticas, pongámosle así. Entonces, vamos a ver si hay temática de esto, o el bajo rendimiento en el cálculo y la matemática, de forma general, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a buscar información del bajo rendimiento en el cálculo y la matemática. Ah, sí hay información, lo vamos guardando. Entonces, ahora voy a delimitar el tema, ¿verdad? El bajo rendimiento en la materia de cálculo y matemáticas del instituto, en los estudiantes o en los alumnos de primer año del Instituto Francisco Menéndez del municipio de Tepecoyo. Ah, ya lo delimité, ¿verdad? Ya estamos hablando de los alumnos de primer año de Bachillerato General del Instituto Francisco Menéndez de Tepecoyo. Ah, pero a ver cuántos alumnos hay. No, hombre, si hay 80 alumnos, ¿verdad? Son muchos alumnos que no voy a poder entrevistar ni 20 ni 30, ¿verdad? Entonces, solo lo voy a hacer de una sección, porque la sección tiene 25. Ah, entonces lo voy a seguir delimitando. El bajo rendimiento en la materia de matemáticas y cálculo en los alumnos de primer año de la sección A del Instituto Francisco Menéndez del municipio de Tepecoyo. Ah, ya ahí ya lo delimité. Ya tengo solamente los alumnos de la sección A de Bachillerato General del Instituto Francisco Menéndez de Tepecoyo. Entonces, ahí ya lo delimité, porque mi población o mi prueba piloto lo voy a hacer con 10 alumnos de 25 que están ahí, pero 10 alumnos ya es la mitad
o ya es el 45% de todos los alumnos en general que hay dentro del aula, ¿verdad? De la sección A. Entonces ya me sirve la información que voy a obtener de ellos. Ya les puedo pasar a ellos los instrumentos porque me van a dar información variada del fenómeno que estoy investigando. No sé si me doy a entender. Sí, licenciado. Ok, entonces vamos a ir trabajando de a poquito, ¿verdad? Entonces, pero siempre tener que tener fijo de que el primer avance lo vamos a hacer, lo vamos a entregar el día 30 de abril. Entonces, hay que tener bien presente eso, ¿verdad? Y vamos a ir buscando de a poquito cualquier duda, inquietud, algo que a ustedes no lo comprendan o algo que se les haya olvidado y tengan por ahí que no los deja avanzar, háganmelo saber, ¿verdad? Para tal vez yo orientarlos o buscar la forma de hallarle respuesta a esa interrogante que ustedes tengan. No se queden con las dudas o con las inquietudes o no se queden calladitos porque si no, pues no vamos a tener esa dinámica dentro de lo que es el trabajo de investigación. Así que pues si esto ya no hay más dudas o inquietudes, pues solamente volverles a recordar que tienen hasta el día de mañana, hasta las 11:55, para poder entregar su trabajo, ¿verdad? Que está pendiente. Si todavía no lo han hecho, ¿verdad? Todavía hay tiempo de hacerlo. Recuerden que es nota para ustedes y pues eh, les agradezco nuevamente el haberse conectado el día de ahora. Dígame. Hola, hola. Hola, hola, compañero. Hola, Dígame. sí, es una última consulta, licenciado. Hola, una Dígame, última sí, lo consulta. escucho. Recuerdo yo que el día jueves, el día de la tutoría de repaso, mencionó, creo que le dijo un compañero, que por insertar la imagen del mapa mental, ¿verdad? Que si un dado caso no se llegara a apreciar bien, podíamos poner el link, o sea, poner el mapa mental, ¿verdad? Y podíamos poner como referencia también el link para poder, o sea, lo pudieran apreciar también ya en la aplicación. Correcto, sí. Esto se hace generalmente, ¿verdad? Sabemos que, y lo explicaba yo el día jueves, que a veces el programa que nosotros utilizamos para crear los mapas, ¿verdad? O los cuadros, a veces cuando lo descargamos, se descargan pequeños y al momento de estirarlo, todo se desconfigura o no se logra leer bien, o viceversa, ¿verdad? La imagen es demasiado grande que al momento de reducirla también no se logra leer lo que hemos puesto. Entonces, para eso, ustedes ponen la imagen, ¿verdad? En la página y luego abajo, en una pestañita o abajo, hacen el espacio y ponen el link. Y pues, obviamente, ¿verdad? Ya uno observándola y no se puede ver, pero ve el link ahí, inmediatamente uno le da clic y automáticamente lo manda a la aplicación para que nosotros podamos ver el trabajo que ustedes han hecho. Entonces, sí, ¿verdad? Pongan el link. Si ustedes aprecian que no se puede leer lo que ustedes han hecho en el mapa por cuestiones de que es muy grande la imagen o muy pequeña y se estiró o no se estiró bien, pongan el link y ahí pues nosotros sabemos que tenemos que entrar para leerlo. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso sí, ¿verdad? No solamente me van a poner mapa mental y me vayan a poner el link, ¿verdad? Y ninguna imagen, porque eso sí no es válido, ¿verdad? Pónganme el mapa, la imagen del mapa y abajo me ponen el link. No sé si hay más dudas o inquietudes. Ya no, Dudas. licenciado, todo claro. Ok, entonces vayamos dándole ya forma a la tarea, ¿verdad? Después de que entreguemos esta que tenemos pendiente para el día de mañana, vayamos leyendo la información, vayamos practicando en lo que son los ejercicios que nos piden ahí en la ruta de aprendizaje y pues vayamos creando de a poquito nuestro tema de investigación y cualquier duda e inquietud que ustedes tengan, pues háganmela saber.
de antemano yo les doy las gracias por haberse conectado el día de ahora. Estamos pendientes, ¿verdad? Con lo que es la tutoría extra para antes de salir de vacaciones. Y pues vamos a seguir hablando igual con la guía del trabajo. Estamos ahí pendientes. Pues al momento de tenerlo, al momento de estar ya en plataforma, se los hago saber. Y pues nuevamente, si tienen compañeros por ahí, ¿verdad? Que no se han conectado, incentivarlos, ¿verdad? Que se conecten, pues es parte fundamental de ellos para que puedan tener de antemano la información y pues puedan realizar sus tareas sin ninguna complicación. Les pido disculpas nuevamente por no la forma en que hoy dimos la tutoría, pues no pudimos cargar lo que fue la presentación, pero pues ahí lo tuvimos que resolver con un plan B. Entonces, nuevamente muchas gracias, pasen feliz tarde, pasen feliz fin de semana y nos vemos hasta la semana del 3 al 9, por ahí nos vamos a seguir, nos vamos a ver en la tutoría de repaso que sería el día 7 de abril. Así que pasen feliz tarde y nos vemos hasta esa fecha. Feliz tarde a todos. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde a todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, licenciado.